Hola, muy buenas noches. Qué bueno estar con ustedes de nuevo. Todos los lunes, martes y miércoles, 9:30 de la noche, en el programa de opinión del canal Televid Tendencias. Hoy tenemos, muy a propósito de lo que se nos viene, no es un programa político porque aquí no lo hacemos, pero vamos a hacer un análisis con un experto en periodismo político, profesor universitario, abogado, y está en programas de televisión y radio en forma permanente hablando de periodismo político. El periodista Roger Vélez. Gracias por acompañarnos esta noche, Roger. A usted, Fernando, muchas gracias por invitarme. Hombre, vamos a tener un programa que lo titulamos El periodismo político entre la ética y los gustos. Porque hay veces uno no sabe si está escuchando un analista político o un periodista que está dando una noticia, porque sí. Ahí se envuelve un montón de cosas. Sí. Nos está pasando factura, le pregunto, Roger, nos está pasando factura el gusto más que el análisis o más que el periodismo en cuanto a política se refiere. Bueno, entonces debo empezar por hacer un planteamiento a propósito de lo que nos exigen a los periodistas en la universidad primero, para eso nos forman, y luego la sociedad, que el periodista sea objetivo, lo que es muy difícil. Por aquí empiezo a responder su pregunta, porque nosotros somos sujetos, y como sujetos somos subjetivos, porque estamos precisamente cruzados por sentimientos, por creencias, por opiniones, por gustos. Entonces eso nos hace subjetivos por ser sujetos. Lo que pasa es que ya nosotros hacemos un esfuercito, es por bregar a separarnos un poquito. Entonces buscar la objetividad en los hechos, por fuera de nosotros, o sea, por fuera del sujeto, buscar la objetividad en los hechos, en los datos. Entonces ahí es cuando uno hace un gran esfuerzo, porque uno nunca se puede separar de uno mismo, ¿cierto? De sus creencias, de sus temores, de sus gustos. Pero entonces siempre se va a atravesar el sujeto, siempre se van a atravesar los gustos, las creencias, y en política sí que ocurre eso, Juan Fernando. Bueno, entonces esa obligación del periodista, del comunicador y periodista, que imprimen las facultades de comunicación de Colombia y del mundo, no se vuelve un poco empañado cuando el periodista político empieza a dar una opinión del candidato, cualquiera sea el candidato, sí. El presidente, gobernadores, alcaldes, qué sé yo, Congreso de la República y en fin, no empieza a verse muy opaca la verdad ahí por el gusto? Sí, pues lamentablemente eso ocurre hoy. Está ocurriendo en todos los medios de comunicación. Usted escucha, usted ve, usted lee y usted se da cuenta que no se escapa ese medio de comunicación, el televisivo, el escrito, el radial. Usted no se escapa de eso. Usted siente que hay ahí una intención, ahí hay una inclinación, ahí hay una tendencia. Eso es lamentable. Sobre todo, es que eso ha sido de siempre, Juan Fernando. Sobre todo que los medios de comunicación tienen su tendencia editorial ya definida por el dueño incluso. Hay dueños de medios de comunicación que exigen por sus intereses económicos, por ejemplo, que tengan una tendencia. Y por más que uno haga el esfuerzo, porque también se siente el esfuerzo, porque la gente está esperando que uno sea lo más imparcial posible y lo más objetivo posible. Entonces se hace el esfuerzo, pero se nota que hay esa tendencia hacia uno u otro sector político. Eso es impajaritable, mi querido Juan Fernando. Roger, y entonces cuando obviemos la gran empresa comunicacional y pongámonos en el concesionario. Sí, el independiente que llamamos. El independiente, exacto, sí. El independiente. Entonces el independiente, si se pone en una posición contraria al propietario de la cadena, le quitan la concesión. Así es. Entonces, ¿desde cuándo, usted que estudia esto, desde cuándo las empresas, el ser humano se convierte en un actor político, periodista,
aquel ser humano, pues periodista, se convierte más en actor político. ¿A partir de cuándo en Colombia? Pero bueno, vuelvo, o empiezo más bien por el comentario que usted empieza haciendo, el de los independientes. Sí. Uno nunca será independiente. Por más esfuerzo que haga, no será independiente. Porque le voy a decir una cosa, confesémoselo a los televidentes de Tendencias. Por ejemplo, uno cuando es independiente vive de una pauta, de una publicidad. Y si esa publicidad la da, por ejemplo, el sector oficial, sí, por decir algo para seguir la misma línea de lo público que usted planteó al principio. Entonces, por ejemplo, la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia a mí me da una pauta, una publicidad. Si yo empiezo a hablar mal del gobernador, por ejemplo, a mí me quitan la pauta, me quitan la publicidad. O por lo menos me dicen, oiga, usted se está hablando muy bien del que le está dando la pautica. Eso yo lo estoy hablando así de manera muy simple. Sí. Usted me pregunta a mí y yo lo digo así desabrochadamente, sí, porque eso pasa. Entonces, no es uno independiente del todo. Y respecto de lo otro, no vuelvo a lo del principio, que es que uno es sujeto incluso político. Ojalá no ser un sujeto político partidista, sino político en general. Todos los seres humanos somos políticos. Sin duda. Y ojalá los televidentes gusten de lo político, porque hay gente que dice, no, es que lo político a mí no me gusta, que eso es para los políticos, pero hay un dicho muy sencillo y con esto todo lo entendemos. Hasta el precio de la leche tiene que ver con decisiones políticas. Por eso es que yo debo estar muy informado de los temas políticos. Y ahora que vienen las elecciones, sí, ojalá la gente piense muy bien por quién va a votar, pero que vote, que participe, porque es que si se elige un buen alcalde allá en su municipio, si se elige un buen gobernador en cualquiera de los 32 departamentos, se va a elegir a alguien que se supone va a pensar en el beneficio y en los intereses de todo el mundo, en que estemos bien en seguridad, en que estemos bien en empleo, que tengamos vivienda, que tengamos todo lo que satisfaga nuestras necesidades. Ahí es cuando yo digo que uno no se puede desprender de eso. Y nosotros los periodistas pues intentamos, o por lo menos yo como periodista del área política, intento ser lo más pedagógico posible y ojalá ser lo menos, lo dije ahorita, no pertenecer a una tendencia partidista, que no me vean como el periodista del candidato tal o del partido tal, aunque seguramente por cosas que uno diga y cómo las diga, la gente podrá decir, ay, a ese señor le gusta ese candidato o le gusta ese partido político, pero despojándonos de eso, la idea es que entendamos que la política es para todos y nos sirve a todos. En cuanto a la ética periodística que ustedes la tienen muy afincada en virtud de todo lo que pasaron y el trasegar que tienen personas como usted que tiene tantos años en esto, usted se ha sentado a escuchar, usted es abogado además, sí, y usted dice, un ciudadano, el que nos está viendo en este momento, y dice, usted, ¿quién está hablando? ¿Ese es un candidato? ¿Un periodista? ¿Qué es? ¿Le ha pasado eso? Pues a veces de pronto cuando uno echa un discurso, casi que poniéndose en el lugar de un candidato o de un partido más, pero por lo que dije ahorita, más con la idea de ser pedagógico, de pronto lo pueden confundir a uno. Pero yo sí hago el esfuerzo. Usted emplea una palabra que es para nosotros los periodistas mágica, aunque utópica, es la ética. La ética tiene que ver con que yo sea muy responsable en la información, en el manejo de la información. Tanto que usted al principio, por ejemplo, mencionó información y opinión. En el periodismo hay géneros periodísticos y un género es el informativo y otro género es el de la opinión, pero a veces se cruzan. A veces uno está informando y termina opinando. Entonces uno, para ser responsables, yo por lo menos lo hago, Juan Fernando, que qué pena hablar de mí, pues, yo digo, cuando voy a opinar, digo, ojo, esto que voy a decir es opinión. Esto es lo que yo creo, para que la gente sepa que dejé al lado la información
objetiva de los hechos y los datos, y ya entra el sujeto que mencioné al principio, el del sentimiento, el de la creencia, el de la opinión, y les digo, yo creo sobre ese candidato o sobre ese personaje o sobre ese partido o sobre esa situación, yo pienso que esto es esto y así. Entonces la gente al separar eso dice, ah bueno, ahí está una persona opinando, verán si me creen o no me creen. Y eso es bueno hacerlo. Eso me parece pues que tiene que ver con ese aspecto que usted toca, que es bien importante, que es el de la ética. Y para terminar rápidamente con esto, nosotros tenemos un principio básico, todos, no solamente nosotros, usted también como abogado, todos, la verdad. Ojalá todo lo que uno diga y haga esté relacionado con la verdad. Distinto a la mentira, distinto a la falacia, distinto al engaño, la verdad. Cuando uno hace ese esfuercito, yo creo que uno va por el camino que la gente y que la sociedad necesita. ¿Por qué hemos empezado? Y esto se lo explico a los televidentes. Hemos empezado por estas introducciones que a mi manera de leer las explica muy bien Roger. Hemos empezado por ahí porque la pregunta de la pepa del aguacate es esta. Sí. Los periodistas políticos, cuando hablan, guían, aunque no se den cuenta, por la veracidad que el que está escuchando, es que lo está diciendo Roger Vélez, lo está diciendo Pedro Pérez, lo está diciendo Juan Gómez, claro. Van guiando. Sí, claro, no, por supuesto. Hay un patrimonio que nosotros tenemos, los periodistas, ese patrimonio se llama credibilidad. Entonces, yo, a lo largo de estos años, creo que tengo credibilidad, tengo ese patrimonio, porque me he esforzado mucho por comportarme en esa línea que acabo de mencionar, en el de la verdad, por ejemplo, y en el de servir, en el del interés general, o sea, ser periodista para servir, ser periodista para buscar con la información que haya interés general, bienestar general, bien común, ¿cierto? Y ojalá con base en la verdad. Obviamente uno se descacha. Descachas he tenido por montones. Una vez, pues, no sé si vale la pena contar. Sí, cuéntela. Cuento una historia. Una vez yo estaba convencido, yo era director de un noticiero que llamaba Informativo de Antioquia, y entonces yo tenía la idea de que la neutralidad, de que los periodistas teníamos que ser neutrales. Y neutrales para mí era ver igual a un guerrillero que, por ejemplo, a un gobernante. Y resulta que mandé a un periodista mío de entonces, recuerdo el nombre, Felipe Aramburo, y el gobernador de entonces era Álvaro Uribe Vélez, y lo mandé para que hiciera un informe basado en la neutralidad. Yo incluso le dicté el discurso: párese allá y diga que nosotros somos neutrales y nosotros nos debemos a unos y a los otros. Bueno, en fin, porque le iban a poner una bomba o le pusieron una bomba al periódico El Mundo y la lograron desactivar a tiempo. Entonces yo quería hacer ese informe sobre la neutralidad para mandarle un mensaje a los grupos armados de que nosotros éramos neutrales. Entonces Felipe, muy juicioso, fue al lado del gobernador de entonces, Álvaro Uribe Vélez, y se soltó el discurso de la neutralidad. Y el gobernador lo miró y le dijo: no, venga, es que ustedes no pueden ser neutrales. Una lección que es la que quiero compartir, por ejemplo, hablando de descaches. Y era una presentación en directo. Entonces, el muchacho, haciéndome caso a mí, no quiso hacerle más preguntas, pero yo sentía que el gobernador decía: dígale a Roger que me deje decir esto. Bueno, en fin, usted sabe cómo es el gobernador, que habla muy charro, el exgobernador y expresidente. Yo le dije: hágale, Felipe, salga otra vez con el gobernador. Y el gobernador nos ha dado una lección que yo, por ejemplo, la aprendí. Nosotros no podemos ser neutrales. Así como dije ahorita que nosotros no podíamos ser objetivos porque somos sujetos, en un país donde existe una constitución y existe un ordenamiento jurídico, nosotros no podemos ser neutrales. Nosotros tenemos que depender precisamente de nuestra constitución y del ordenamiento jurídico. Y si, por ejemplo, nuestra constitución dice derecho a la vida, nosotros no podemos darle la palabra al que atenta contra la vida. Eso quedó claro. Yo espero que me hayan entendido. Sí, sin duda. Entonces, existe
unos requerimientos. Y si uno hace parte de un ordenamiento jurídico y una constitución política, entonces uno no es neutral. Uno depende precisamente de lo que ese ordenamiento jurídico le mande. Entonces, eso es un ejemplo que a mí nunca se me olvida y lo aprendí precisamente de un gobernante. Nos dio una lección, una bofetada. Y como esas cantidad de cosas para aprender en la vida. Roger, vámonos a una pausa y regresamos con este interesantísimo y buenísimo tema. ¿Cómo los gustos pueden interferir en la ética del periodismo político? Gracias por seguir con nosotros y con el invitado Roger Vélez. Roger Vélez es periodista, abogado, tiene programa de televisión, tiene programa de radio, ha hecho en toda su vida periodismo, fue director gerente de Telemedellín, ha estado de jefe de comunicaciones de tantos gobiernos, en fin, tienen campañas y demás. Roger, una pregunta, nos quedan 9 minutos, es que esto es muy rápido. No hablaré mucho. No, esto es muy rápido. Una pregunta, ¿cuál es el, digamos, las características esenciales con las que sale un buen periodista político de la universidad? Bueno, primero tiene que salir buen periodista. Y buen periodista tiene que ver con las características que yo mencioné ahorita, sí, que piense en principios básicos. O sea, yo creo que esta es la respuesta concretica. Principios básicos. Piense en el principio básico de la verdad, que ya lo expliqué ahorita. Que todo lo que usted haga y diga, ojalá esté orientado a decir la verdad. Y otro principio básico importantísimo, que también lo mencioné ahorita, es el interés general. Que todo lo que usted haga sea pensando en el bien de todos. Y entonces ya después cada quien va cogiendo por su lado, el periodista deportivo, el periodista de orden público y caigamos, digamos, en el periodista político. Y me parece que es muy apasionante, porque como lo dije al principio, la política tiene que ver con todo y con todos. Y a la gente le debe interesar la política, totalmente. Entonces uno tiene una responsabilidad mayor, porque no se trata de llevar a la gente a que vote por fulanito o a que le crea a fulanito y esté en contra de peranito, sino a que piense con elementos de juicio, con la suficiente información, que tenga criterio para decir si, por ejemplo, un gobernante lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces, esos son elementos de juicio que uno dé con la información y con la opinión, que la opinión a veces hay que darla, pero advirtiendo, como lo dije ahorita, esto que voy a decir es opinión, y lo digo así porque la opinión a veces le permite a uno decir, soltarse un poco, la información un poquitico más estricta. Usted habla de hechos, usted habla de qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó, dónde pasó, pero luego empieza a preguntarse, ¿y por qué pasó? Eso ya implica un poco analizar, ¿y eso por qué pasó? ¿Y para qué pasa eso? Y entonces empieza a mirar uno los contextos, los antecedentes y las consecuencias, y ahí es cuando uno se va ya saliendo de lo informativo y empieza a casi que opinar. Cuando uno explica a veces mucho, termina opinando. Esto que estoy haciendo aquí es casi que opinión, no obstante está basado pues en el conocimiento que yo tengo de lo que es el periodismo. Entonces eso es muy importante, y caer a donde quiero llegar es a ser pedagógico. Ojalá uno pudiera ser, el periodista pudiera ser lo más pedagógico posible. ¿Para qué? Para hacer entender. Ese es el otro objetivo bien importante de un buen periodista. Ayudar a entender. Si ayuda a entender la realidad, si ayuda a entender qué está pasando en política, si ayuda a entender esta jornada electoral que estamos viviendo, si ayuda a entender por qué es tan importante que participemos el 29 de octubre en las elecciones, si ayuda a entender que es necesario participar, está cumpliendo con un buen papel. Yo creo que es patriótico ese periodista. Quiero preguntarle, en su larga vida periodística, hablamos ahorita del gobernante, ¿cierto? Que usted no está hablando bien de mí, entonces le va a quitar la pauta. Sí. Quiero preguntarle de esos gobernantes, ¿han nacido muchos en Antioquia o cree que se han amoldado a un varillazo de vez en cuando usted o Juan Carlos o Rubén
o Caterine o cualquier periodista político Sí. le lanza un sablazo. Sí, pues hombre, Juan Fernando, hay de todo. Ha habido quienes de pronto se molestan y dan la orden. A ese periodista no me lo tenga mucho en cuenta. Sin embargo, uno puede hablar también. A mí me pasó, pero no voy a decir pues nombres. Sí. No lo voy a decir, pero a mí me pasó una vez por estar en mi medio presentando a alguien que no está. O sea, yo tengo un medio virtual que lo tengo desde hace mucho tiempo, es de los primeros, se llama, ¿lo puedo decir, cierto? Sí, sí. www.sinergiainformativa.com.co. Lo tengo desde un principio, desde hace muchos años, después de los primeros medios virtuales, página web, Sí. para que sea concreto. Entonces, ahí yo tenía a un columnista que opinaba en contra del gobierno de turno. Pues eso no le gustó al gobierno de turno, entonces me quitaron la pauta. Y claro que uno se siente mal. Pero eso no es serio. Eso no es serio. Ahora, usted podría decir, o el televidente podría decir, es que yo estoy pagando una pauta y usted me está dando duro, entonces la puedo quitar. Pero en un Estado de Derecho, Eso. donde la libertad de prensa está en un fundamento democrático, es muy delicado, ¿no, Claro, Roger? sí, claro. Y usted lo dijo, en un Estado de Derecho y en el Estado nuestro, que es Estado social de derecho, democrático de derecho, existe un derecho que es el de ustedes, que es el derecho a la información libre. Y entonces no puede venir un gobernante a coartarme qué informo o qué no informo. Pero eso no ocurre demasiado. Entonces, eso no es serio, usted lo dijo, eso no es serio. Pero allá iba yo, hombre, señor, imagina lo que está pasando. Y sí, pero qué pena, hombre. Entonces, me volvieron al redil, digámoslo así. No, eso no debería pasar. Eso no debe No pasar. debería pasar. Roger Vélez, hombre, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Tendencias en el canal Televid. Lo volveré a molestar porque Qué rico. usted es un periodista político y nos faltan 50 y pico de días para llegar al 29 de octubre. A los televidentes, como lo dijo nuestro invitado, salga a votar. No es que de ahí tirado en la cama. No, levántese, báñese, tómese un juguito o un chocolatico, comas el pancito, lo que tenga, y arranque y haga la fila. Haga patriotismo y sostengamos esta democracia. Así Oye, es. muchas gracias. No, señor, muchas gracias a usted, Juan Fernando, y a los televidentes, gracias por soportarme este ratico. Síganos en nuestra programación. Nos vemos luego en Tendencias del canal Televid.